marco del 32 aniversario de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, tenemos el honor de presentar al maestro Rigoberto Vargas Cervantes, secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Valle de México. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, maestra Laura. Muchas gracias por la distinción que hacen hacia el dirigente, pero particularmente hacia mi persona. Muchas gracias. Maestro, ¿podría compartirnos brevemente parte de su trayectoria formativa? Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay muchos aspectos que compartir, pero me voy a circunscribir a algunos en lo particular. Yo soy egresado de la Escuela Normal Rural de Tenería, en Tenancingo. Ahí estudié 4 años, del 99 al 2003, y crecí y fui formado con la mística del normalismo rural. Durante los 4 años, entre la ideología rural que nos heredó la época de Lázaro Cárdenas, pues bueno, uno va creciendo con eso y piensa uno que va a llegar a una zona rural, ¿no? A hacer el papel del maestro, como esta icónica película del maestro, del Cantinflas, el profesor, y así me imaginaba, llegar a una zona rural, a un lugar alejado, en donde las comunidades requieren la intervención de un maestro de vocación. Caso contrario, me tocó elegir el Valle de México al egresar de la Escuela Normal Rural, y pues llegué al municipio de Chimalhuacán en un contraste totalmente distinto, que no era una zona rural, sino que era una zona urbana, marginada, con muchas carencias. Eso fue en el año 2003, por las fechas de septiembre, octubre, cuando tuve la oportunidad y la distinción todavía de ser acreedor a una plaza al ser egresado de la Escuela Normal Rural de Tenería en esos años. Entonces llego y pues con un contraste totalmente distinto, diferente. Recuerdo y siempre con mucho aprecio a quien me llevó por primera vez a la escuela, que fue mi supervisor escolar en ese momento, el maestro Irán Sebastián Márquez, hoy en paz descanse, a quien le apreciamos, le reconocemos y le queremos mucho. Siempre en los eventos, ya como dirigente, tenía la oportunidad de reconocerle y de agradecerle todas sus enseñanzas y aprendizajes, porque fue como nuestro tutor en la vida laboral. Y llegué a Chimalhuacán y me encontré una escuela que, cuando nos llevó el supervisor, por fuera me entré en un contraste porque era una barda muy deteriorada, grafiteada por todos lados, y dije, Dios mío, ¿a dónde llegué? Y al entrar y abrir la puerta de la escuela, pues encontramos lo más maravilloso que uno puede encontrar como maestro: cientos de niñas y de niños que en el recreo estaban jugando y que no podías caminar de tantos niños que eran. Y lo fabuloso es eso, que después de toda la travesía que vivimos en la asignación para llegar a mi primer trabajo en la primera escuela, pues entramos al espacio escolar en la escuela primaria Netzahualcoyo de Chimalhuacán, en la Quinta Torre, en el barrio Plateros. Ahí empezamos a construir nuestra trayectoria profesional como maestro de esa escuela, y llegué por cambio de un matrimonio de maestros que se habían solicitado al sindicato cambiarse un poquito más cerca de su domicilio, porque ellos venían de Morelos y querían acercarse, y les dieron un cambio a Chalco como matrimonio, y llegamos 4 maestros egresados de Tenería a la zona escolar. A mí me tocó particularmente en esa escuela, y entonces es un contraste muy bonito, muy padre, porque la zona de por sí no se veía muy bonita, pero el contexto que encontré al ingresar a la escuela pues me cambió la vida. Entonces ahí fue donde empezamos a formarnos muchos retos, y creo que lo que nos ha dejado marcados son aquellas niñas y aquellos niños que han requerido más la intervención de la persona, del humanismo de un maestro. En mi caso muy particular, pues de haber trabajado con niños que implican para nosotros en nuestra vida profesional un reto, ¿no? Yo recuerdo que me tocó un niño, y platico mucho esa historia, que me hizo aprender. Miguel se llama, y me tocó el niño con déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, y yo le decía, y anexas, porque tenía de todo un poquito, ¿no? Y él me hizo aprender mucho, porque me puso a leer, a investigar, a trabajar sobre él, para poder yo darle un servicio educativo más adecuado, más puntual, correcto, y sabía que ese era mi compromiso como maestro, como profesional de la educación, para poder integrarlo, ¿no? Porque era uno de los problemas que teníamos con todo el grupo. Afortunadamente encontré que en el preescolar donde el niño había estado,
traía una carpeta y traía un expediente, que eso me fue de gran utilidad para poder darle el tratamiento necesario, correspondiente, porque ya traía una trayectoria educativa, pero además una trayectoria médica, y que eso fue algo que a mí como maestro me ayudó bastante. Y esa fue una de las cosas que me marcó en mis inicios, en mi trayectoria, y tantas cosas más que nos deja la escuela, ¿no? Nos deja mucho, se aprende todos los días. Como maestro, yo soy uno de los que se evaluaba de manera personal al salir siempre de las clases, porque como todos sabemos que el ser maestro es una profesión que no tiene horarios, entonces tampoco tiene fines de semana. Yo recuerdo que el único día que aprovechaba era el sábado para poder hacer mis cosas, porque el domingo desde muy temprano ya estaba agarrando mi libro para el maestro, mis contenidos para hacer mi plan de clase, prepararme, ir a la papelería con mis vecinos, que la papelería estaba en la esquina, sigue estando en la esquina, y hacer todos mis materiales para el próximo día, pues presentarme con las niñas y con los niños para quienes trabajaba, y pues implementar la ruta estratégica que había planeado, y pues ver cuál era el funcionamiento y ya en el aprendizaje de los niños. Y al salir, pues en la parte de la tarde, pues evaluarme qué había salido bien de acuerdo a mi rúbrica que había preparado, y de ahí evaluar o qué corregir o qué más implementar para que los contenidos que trabajamos en ese momento pues fueran aprovechados por las niñas y por los niños. Y pues es una de las pocas historias que pudiera comentar. Grandes recuerdos. Sí, muchos recuerdos, sobre todo la trascendencia que tiene el maestro en la comunidad, porque hoy cuando regreso, pues yo vivo en la comunidad, ahí vivo en ese contexto, e hicimos grandes amistades, muchas amistades. Y como normalista rural, pues me traje esa enseñanza de las visitas domiciliarias. O sea, yo traía la intención, como cuando fuimos a prácticas, como normalista rural, pues de que nos quedábamos en las escuelas. Había familias que nos recibían, nos acogían en sus casas y nos hospedaban en sus casas, comíamos con las familias en sus casas, y eso nos permitía a nosotros como estudiantes y como maestros tener un contexto más real de dónde se desenvolvía el niño, y también pues para apreciar, porque como maestros cometemos a veces muchos errores hasta en el lenguaje. A mí me pasó una, y también la cuento a mis compañeros cuando tengo la oportunidad, de que uno se refiere a veces a los niños con adjetivos, en donde les hablamos de mi vida, corazón, hijo, hija, o tenemos alguna manera de cómo dirigirnos hacia ellos. Y también aprendí que hay que respetar, porque mi palabra favorita era hijo e hija. Y entonces una ocasión llegó una mamá y me reclamó que por qué le decía hijo a su hijo. Y le digo, pues lo digo como de aprecio, de cariño, ¿no? Así les digo a todos. Le digo, lo que pasa es que usted le ha causado ya un conflicto emocional. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque él no conoce a su papá. Y entonces cuando llega a la casa me dice, oiga mamá, ya conocí a mi papá, ¿no? Mi papá es el maestro. Y le dije, pues es que no fue mi intención hacerlo, ¿no? Y entonces desde ahí aprendí que el contexto es fundamental. Conocer a las niñas y a los niños de qué contextos vienen, cuáles son las situaciones familiares que apremian. Yo creo que eso para los maestros es fundamental, porque te permite tratar a cada quien como se merece, como debe de ser, con mucho respeto. Y eso, como anécdota lo cuento hoy, a lo mejor como un chascarrillo que luego suele surgir, pero como un gran aprendizaje de poder llamarle a cada quien por su nombre, aunque uno sea muy afectuoso y muy humanista por la misma carrera que nos distingue, pero son parte de las experiencias que viví como maestro, y con mucha satisfacción esas. Y otras que también he de decirlas, porque uno tiene que ir evaluando durante su carrera cuáles fueron los aciertos y también cuáles son aquellas situaciones que nos dejaron como que insatisfechos, ¿no? Yo recuerdo de uno de mis alumnos que le exigía bastante, le exigía mucho, y también por no conocer el contexto del cual venía, pues abandonó la escuela. Y cuando me lo encontré en una de esas sorpresas, me lo encontré en un crucero pidiendo dinero, ¿no? Es ahí donde vino el contraste hacia mí y el juicio crítico de decir, yo pude haber hecho más por esta persona, por este niño, para que no llegara a este semáforo, ¿no? Porque abandonó la escuela, dejó de estudiar y lo dejé de ver. Y me dio una tristeza, me dio una pena, y pareciera que no, pero a veces uno lo carga como de esas cositas que forman parte como del desagrado, o de las cosas que no terminan de llenarte, ¿no? Pero también eso me permitió
ser un poquito más profundo en el análisis de conocer a las personas con las que trabajas, porque nuestro trabajo no puede tener, yo creo, margen de error, porque trabajamos con las personas y a veces confundimos eso. O sea, las personas creo que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra atención, y luego lo digo hoy como dirigente de la sección, debemos de cuidar y de procurar a quienes nos han de comer, a quienes son nuestra razón de ser y a quienes son la razón de todo el sistema educativo mexicano, que son las niñas y los niños, nuestros estudiantes, ¿no? Gracias a ellos es posible el que vistamos, el que tengamos un calzado, el que podamos divertirnos, el que tengamos todo como maestros, lo tenemos gracias a ellos. Entonces nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestro respeto para las niñas y para los niños. Excelente, maestro. Y después ya de todo este trayecto con tantos aprendizajes, ¿qué circunstancias políticas y educativas marcaron su llegada aquí a la sección 36? Pues mire, yo soy un maestro que se distingue por ser muy inquieto. Fui líder estudiantil en la normal, del 2000 al 2001, fui líder estudiantil en la normal de Tenería, fui el secretario general, bueno, pasé por todas las carteras. Fui de actas y acuerdos, fui de organización y terminé siendo secretario general gracias a la votación unánime de los 554 estudiantes que conformábamos la base que le llamamos en la normal, y fui electo estudiante, y ahí nace ese espíritu de gestión de la formación que nos dio la escuela para gestionar, para intervenir y mejorar las condiciones materiales, físicas y educativas de nuestro plantel en ese momento. Entonces tengo muchos bellos recuerdos, pero esa parte de la formación que le platico brevemente, como líder estudiantil, como gestor, como aprender de gestionar las causas más nobles, como el agua caliente, los boilers, el comedor, la biblioteca, un dormitorio que era necesario en ese momento porque muchos compañeros estudiantes vivían en casitas de la ex hacienda que era la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, y entonces era un riesgo latente cuando había sismos porque pues no estaban ya en las mejores condiciones, y eso nos obligó también a dejar un precedente en un módulo de dormitorios. Y esa formación, esa gestión, pues la trajimos cuando llegué como maestro y empecé a incursionar, a querer participar en la vida sindical de nuestra sección, de nuestro sindicato nacional, inquieto como muchos que somos por la misma naturaleza y la formación de ser egresado de Tenería, y empecé a trabajar en mi delegación. En la primera elección que hubo de secretario delegacional quise participé en la interna, me ganaron por un voto, pero me formé, fui secretario de conflictos de la misma delegación, esperé el tiempo a los otros 3 años, hice trabajo y entonces logré ser el secretario general de la delegación de 171 en la zona 52 de primarias, ahí en Chimalhuacán, que componía 8 planteles, 4 matutinos y 4 vespertinos. Y después acudí a los congresos, fui a un congreso seccional en donde gracias, yo siempre lo he dicho, gracias al trabajo, hubo quien puso su mirada en un servidor y fui secretario de Trabajo y Conflictos del nivel de primarias en la región de Nezahualcóyotl, que componía 2 regiones, la de Chalco y la de Neza, y ahí atendía a mis compañeros de mi nivel de primarias. Eso me permitió pues que conocer a más compañeros, interactuar con más y que me conocieran y algunos que me reconocieran y que vieran pues bueno que la misma persona que había sido en la normal como dirigente era la misma persona que el día de hoy estaba como dirigente sindical. Nos tocó muchos retos, muchísimos retos, y ahí fui creciendo. Y después tuve la oportunidad de otro congreso donde fue muy complejo porque vivimos la etapa de la reforma educativa, o mal llamada reforma educativa, que yo digo que todas las etapas son importantes y depende de los ojos con que los mires, porque para muchos fue muy compleja, muy difícil, porque implicaba sin duda muchos retos, que más allá de una reforma educativa tenía muchos tintes de ajustes laborales, que eso era lo que más irritaba a las maestras y a los maestros, con justa razón. Entonces nos tocó vivir esa etapa de la entrada en vigor de una reforma disfrazada de educativa, que se convirtió más en asuntos de carácter laboral,
muy compleja, cuestionada, muy polémica, con mucho rechazo. Se hizo una reforma en la ley, pero no se hizo una reforma de conciencia y de pensamiento para que pudiera llegar de la mejor manera. Y creo que el contexto político que vivíamos fue muy complejo, ¿no? Y entonces, pues yo formé parte del comité seccional, pero hubo una división interna, yo creo que sin precedente en nuestra sección, amén de los años 79, 80, cuando la coordinadora era casi mayoría en el Valle de México, ¿no? Y que había un conflicto muy complicado en nuestro sindicato, pero este momento nos marcó bastante porque el comité al cual yo pertenecía, del cual era parte, pues se dividió, se fue en dos partes, y yo lógicamente por la disciplina y por la formación que tenemos, pues nos quedamos con quien dirigía la sección en ese momento, y ahí nos permanecimos. Y entonces, como al ser la mitad solamente, nos tocaron más tareas. Y eso yo lo sigo agradeciendo hasta el día de hoy, porque más tareas, más trabajo, implicó más aprendizaje, más retos y un cúmulo de experiencias que hoy forman parte de nuestra trayectoria. Y eso nos hizo enriquecernos, meternos, estudiar. Y yo recuerdo mucho las palabras de mi dirigente que le decían, oiga, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y me acuerdo que una vez de tanta lata que le daba, me dijo, pues hagan lo que tengan que hacer, solo una cosa le pido, no se equivoque. Y entonces yo creo que fue una gran enseñanza y una gran lección que dije, pues tiene razón, ¿no? Y así fue. Y entonces pues la llegada a nuestra sección pues bueno, fue de muchos retos. Cuando me convierto en el dirigente de la sección, pues también es histórica, porque al interior del Congreso se dan dos planillas. Y entonces fue por votación de los delegados, ¿no? Y entonces creo que fue la planilla o el comité en el que surgimos más democrático que ha habido en la historia de la sección 36. Porque la cultura que traíamos nosotros en la sección es que alguien ponía al dirigente. Y entonces hoy en esta diversidad democrática que este conflicto y esta condición política generó, es que pudiera haber dos planillas, una la encabecé yo y la otra pues los compañeros que participaron, y salimos triunfadores. Y creo que ganó la sección, creo que ganó los compañeros que forman parte de toda esa estructura tan padrísima, significativa y que valoro todos los días, que somos los más de 50,000 trabajadores que conformamos la sección 36. Y de ahí muchos retos. Llegué a una sección muy dividida. Yo tenía 36 años cuando llegué a la sección. Para muchos que ya tienen todo mi respeto, de la vieja escuela que le llamamos, pues era incertidumbre, decir, pues quién es este muchachito, ¿no? Que llegó, es muy joven, ¿no? Y algunos le apostaban a que por mi edad, pues no íbamos a dar los resultados que algunos pensaban que pudiéramos dar, o algunos pensaron que no los íbamos a dar, pero no me conocían en virtud de que traíamos una formación desde la escuela. Y eso nos permitió ir como que sumando cada experiencia, cada momento a la vida sindical. Y yo creo que hubo mucho por hacer porque fue un resurgir, fue una transformación que hicimos y que seguimos haciendo todos los días en nuestra sección. Yo cuestionaba y criticaba, porque siempre he sido así, el actuar de los dirigentes de ese tiempo y de ese momento, ¿no? Yo cuestionaba y criticaba mucho del por qué no me podía acercar yo al dirigente en turno, ¿no? O sea, yo concebía que él estaba para servirnos a nosotros. Y lo digo él porque me tocó una etapa con una compañera maestra, mujer, pero después me tocó la etapa con un compañero maestro varón, pero era inalcanzable ese esquema de los líderes de pedestal o de vitrina que no se dejaban acercar o replantear asuntos de nosotros como trabajadores. Y entonces, pues llego a la dirigencia y transformo la forma o la visión poco a poco de decir, pues el dirigente lo único que hace es ser un compañero más de sus compañeros. Y los cargos son temporales. Y así como empiezan, así terminan. Y entonces no hay por qué creernos más de lo que la propia representación y los propios compañeros nos dan como
depósito de la confianza de ellos, ¿no? Entonces así fuimos construyendo. Yo creo que ese fue el primer reto y en eso está basada nuestra gestión, que es un eje de la cercanía con los agremiados, ¿no? Y construimos, trabajamos, caminamos, cerca de 2 años estuvimos caminando de escuela, seguimos haciéndolo. Hoy los tiempos nos limitan un poquito más, pero seguimos siempre que vamos a la escuela, es como recargar pilas, baterías, escuchar a los maestros, es lo más fabuloso que puede existir, porque de mis compañeros, de nuestros compañeros, es como se nutre la agenda sindical. De ellos surgen los temas, de ellos nos dicen, oiga, este es el problema, ¿no? Lo focalizamos, lo ponemos en la agenda, lo tratamos y buscamos una respuesta, buscamos una solución. Y ahí han ido los retos. Pero yo creo que el mayor reto ha sido la unidad. Hoy me siento muy contento porque tenemos una sección muy unida, además muy renovada. Yo creo que en promedio el 60-70% de maestros que integramos la sección son maestros jóvenes. O sea, hay muchos que con el tema de la reforma que nos llegó, que era laboral más que educativa, muchos empezaron a retirarse, a irse. Otros con el tiempo cumplieron su momento y su tiempo y tomaron la decisión que ellos les convenía y también se fueron, y todo nuestro reconocimiento para nuestros maestros, que fueron mis compañeros prácticamente cuando llegué al servicio, y se renovó con muchos maestros jóvenes. Y una de las cosas que empezamos a hacer para seguir materializando la unidad fue la formación sindical. Y aprovechamos ese espacio que tenemos administrando, que es el espacio de Popopark, que ha sido una escuela sindical de muchos años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí muchos líderes del Sindicato Nacional vinieron a formarse. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar a nivel nacional con varios dirigentes ya de tiempo, me dicen, oye, pues el Popopark, ahí fui yo a cursos, ahí nos formamos, ahí estuvimos 1, 2, 3 meses. Y le digo, pues ¿qué cree? Otra vez volvió a hacer eso, volvió a resurgir, a hacer la escuela de cuadros que en antaño, pero hoy ya más con un matiz de la sección 36. Y entonces invitamos a los maestros para que vayan, conozcan a su sección, el proyecto de su sección, al sindicato nacional, el proyecto de su sindicato, cuáles son los ejes rectores, por dónde caminamos y que pues hay un rumbo definido, ¿no? De lucha y de reivindicación magisterial y todo lo que en el proyecto sindical existe. Y ahí, entonces creo que la formación nos ha permitido entender todos en conjunto la importancia de la unidad, porque en la formación identificamos muchas cosas, pero una tarea que tenemos en el curso de formación o en el campamento que le llamamos nosotros es tener sentido de identidad y sentido de pertenencia. Cuando nosotros logramos tener esas dos cosas en cualquier organización, amamos, queremos, cuidamos, respetamos y defendemos la institución a la que pertenecemos. Y creo que en mi sección hay quienes se identifican, por demás, tienen un sentido de pertenencia, un arraigo, que me da mucho gusto ver los momentos cuando llegan maestros jovencitos de 1, 2 meses, 6 meses, 1 año, que llegan al servicio y los invitamos al parque. Y al principio nosotros tenemos un grito de guerra acá, que es muy característico. Al principio algunos se quedan espantados pensando, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué hacen eso? Pero cuando salen después del tercer día de estar en el campamento, pues ya salen entendiendo por qué el grito, por qué esa identidad y sentido de pertenencia, y se lo queda a cada quien, ¿no? Y ya no hay ese esquema como antes que me tocó vivirlo a mí. Yo les comparto a ellos que yo fui de la comisión de porras y aplausos, porque estaba el dirigente y nos pasaban el discurso y decían, cuando el dirigente diga esto, hay que gritar y hay que aplaudir. Y son de las cosas que yo cuestionaba y yo criticaba, porque ese es un termómetro que deben tener los dirigentes para saber cuándo estamos bien con nuestros compañeros o cuándo hay un distanciamiento. Y si no hay eso, pues es que no hay resultados y no hay trabajo. Entonces es como que vuelvo al principio, ¿no? Cuando yo entraba a mi aula y salía de mis clases, analizaba qué es lo que me había salido bien y qué es lo que no habíamos hecho bien. Lo mismo hago acá todos los días. Oye, ¿cómo sintieron? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo vieron los compañeros? ¿Qué dicen los compañeros, no? Y eso me interesa mucho. ¿Para qué? Para que aquellas cositas que en el ánimo de los compañeros no están bien, pues poderlas corregir. O escuchar decir, a ver, ¿qué te inquieta? Cuando voy a una escuela y encuentro un escenario tranquilo y no te dicen nada, yo los provoco y les digo, ¿a poco todo está bien? ¿A poco no pasa nada? Y entonces no falta quien diga, yo sí tengo algo que decir.
Y trabajo de que empieza el primero porque empiezan todos, ¿no? Y entonces siempre hay algo que decir, pero a veces hay quien se mantiene y hay quien no quiere por el tema de la figura. Pero cuando uno empieza a darles confianza, pues hay quienes te cuentan hasta la vida personal, ¿no? Y nos convertimos en psicólogos sociales aquí en nuestro sindicato, que pues nos toca hacer de todo un poquito, ¿no? Pero ha sido muy rica este paso por la sección, que aún no termina, y que pues todos los días seguimos con el mismo entusiasmo como el primer día. Excelente, maestro. Bueno, ya aterrizando toda esta situación en el contexto político actual del gobierno estatal y del próximo gobierno federal, donde vamos de la mano de dos grandes mujeres que pues tienen probada su trayectoria en el sector educativo, la maestra Delfina Gómez Álvarez y la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué retos considera que debe asumir el gremio magisterial, tanto en la forma de organización como en la participación sindical? Pues yo creo que estamos en un momento histórico, Único. sí, inigualable. Creo que tenemos a la primera gobernadora mujer en el estado, pero tiene un plus, que es maestra. Y creo que quienes somos maestros nos identificamos con esa causa, con su lucha, con su triunfo, porque más allá del tema de género, creo que que gobierne una maestra, un maestro, cualquier estado o el propio país, creo que significa mucho, ¿no? Creo que significa mucho. Y lo hemos dicho, es tiempo de maestros, es tiempo de maestros. Y partiendo de el momento histórico que le ha tocado a la maestra Delfina como gobernadora del estado, en el que me identifico y creo que muchos maestros nos identificamos y nos sentimos en confianza. Creo que de ahí hemos tenido el primer maestro secretario de Educación, el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel. Y bueno, vamos a nuestro organismo, con sus 32 años de existencia, creo que tenemos el primer maestro normalista rural que tiene CEIEM, porque en el de esta entrevista platicábamos de las personas que han llegado. Y una de las cosas que cuestionamos es de que los cargos en educación y en cualquier espacio del gobierno son por cuotas de costo político. Y creo que no le habíamos prestado atención los gobiernos en turno de que un maestro dirigiera la educación. Yo hoy veo al doctor Magdaleno y lo veo como jefe de sector, como supervisor o como maestro que fue recorriendo las escuelas y teniendo un lenguaje igual que el de los maestros y entendiendo a los maestros, porque pues cuando eres maestro, cuando vienes del aula, pues entiendes todas las carencias, todas las necesidades y todo el reto que implica administrar la educación. Porque hoy ya está nuestra gobernadora y ella tiene un reto enorme de saber administrar, de demostrar que sabemos administrar como maestros un estado, el secretario de Educación de saber administrar la materia de trabajo y el director de CEIEM, pues ni se diga, ¿no? De saber administrar de manera adecuada, correcta, distinta a quienes pasaron nuestro sector. Y yo creo que se harán y se están haciendo grandes cosas, ¿no? Y a veces detallitos son los que marcan la diferencia. Y detallotes también, que seguro estoy que se están haciendo, se van a seguir haciendo por el bien de la educación, por el bien de los planteles educativos que muchas carencias tienen en el sistema federalizado en el Estado de México y también en el Estado. Entonces, creo que es un buen tiempo. Y hablando ya de la doctora Claudia, como científica, como maestra también, porque ha ejercido la docencia, si alguien creyó en la doctora Claudia, fuimos los maestros. Nuestro dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, tuvo esa gran visión y esa virtud de aún como jefa de gobierno, de invitarla al sindicato. La invitó como 2 ocasiones para que pudiera platicarnos de cuál era su experiencia como jefa de gobierno en el tema educativo en la Ciudad de México. Y ahí nos platicó varias de las acciones que ha implementado, pero además de la herencia que le dejó a la Ciudad de México. Yo estaba escuchando hace como 15 días un informe y decía que el 100% de las escuelas tenían colectores pluviales. Y creo que eso es algo que debemos de aprender, porque en las escuelas del Estado de México, aunque hay esfuerzos aislados, creo que tienen que ser materias ambientales para que desde ahí nuestras niñas y nuestros niños, los padres de familia, crean en que hay que hacer colectores pluviales, recolectar el agua, que también es un tema, y que hoy el sindicato también está entrando a ese tema con la Conagua a nivel federal, y yo creo que hay mucho que hacer. Entonces, también el asunto de las becas universales para preescolar, primaria y secundaria,
que implementó la doctora en la Ciudad de México, hoy nos da mucho gusto porque nos lo platicaba en corto. Es decir, si yo soy la presidenta de México, voy a implementar ese programa. Y creo que es muy generoso. Entonces, creo que es un momento extraordinario, fabuloso. Como maestros, y lo hablo de manera personal, también como dirigente, creo que hemos construido al lado de estas dos grandes mujeres. De la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien nos ha dado pues, un respeto, sin duda. De la doctora Claudia, que reconoce el trabajo de las maestras y maestros. Y a lo mejor de un elemento más, del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que pues, el día de hoy en el Estado de México se está haciendo patente el reconocimiento que les tiene con el retroactivo del incremento salarial, que ha sido motivo del trabajo sindical, pero además del respaldo al jefe de las instituciones, como un sindicato que se le ha llamado como un sindicato de Estado y que respalda al jefe de las instituciones. Y entonces, pues ese respaldo, pues hoy tiene un reconocimiento, si bien lo tiene en el bolsillo, pero lo hemos recibido también en casi cerca de 1 millón de basificaciones de los trabajadores de la educación a nivel nacional. Es algo que a los gobiernos se les había olvidado. Y por la exigencia de las maestras y los maestros, los trabajadores de la educación, como el punto número 1 en el pliego nacional de demandas y las encuestas, esa es la exigencia número 1 de los maestros y de los trabajadores de la educación. Y nuestro dirigente nacional lo asumió como el punto número 1 y se lo planteó el presidente y el presidente lo vio como una acción muy noble de corresponder. Y entonces casi llegamos al 1 millón de basificaciones. Algo histórico, sin precedentes y que pues por esa razón yo creo que también merece un gran reconocimiento el presidente de la República y por tantas cosas más que ha hecho y que sigue haciendo, porque creo que nos ha dejado un legado. Con todo este contexto político, ¿cómo ve al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en específico a la sección 36? ¿Cómo lo ve en los próximos años? Lo veo en la ruta que lleva de transformación, porque nos ha tocado vivir varias crisis, pero que creo que cuando hay liderazgo, las crisis se transforman en oportunidades. Me ha tocado vivir desde el primer momento que tuvimos la reunión como Sindicato Nacional en su conjunto, todos los secretarios generales del país, el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos de gobierno que componen al CENTE, en la primera reunión que tuvimos con el presidente electo en ese entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Una reunión fría, una reunión compleja, pero que con la habilidad de nuestro dirigente nacional, Maestro Cepeda, y por compartir un gusto con el presidente que es el deporte, que es el béisbol. Yo luego le reconozco en los comentarios que podemos hacer cuando hay esa oportunidad, que fue con un guante de béisbol y con una pelota, que pudo hacer sinergia y romper el hielo de esa reunión que se sentía muy fría, ¿no? Como que muy distante. Y creo que ese fue el momento del parteaguas de la construcción de la relación entre el presidente de la República y el Sindicato Nacional. Y creo que de ahí empezamos a construir y una de las cuestiones asertivas del maestro, de muchas, del maestro Cepeda, es haber abierto la participación a los compañeros. La encuesta nacional para poder tomar en el punto de vista de los maestros nos dio mucha claridad, porque uno pensará que lo más importante para nosotros es el dinero o el incremento salarial, pero no, es la basificación. Y entonces por eso le decía hace un momento, ¿no? O sea, el punto número 1 siempre es la basificación, que se convierta en un programa permanente, porque nosotros somos muy inquietos. Y hay quien entra como personal de apoyo, y al rato es administrativo, al rato es prefecto, y al rato es docente, y al rato es su director, y así se va, hasta que llega a ser jefe de sector o jefe de departamento. Y entonces es un diario acontecimiento de movimientos, de transformación. Y creo que en ese momento nuestro sindicato, ha tenido siempre la visión y el rumbo de saber a dónde llegar a buen puerto. Entonces creo que el Sindicato Nacional se ha ido transformando, tiene un dirigente por demás que lo caracteriza su humanismo, es un cercano también, es buena persona porque a veces no se necesita nada más ser dirigente, sino también hay que ser buena persona, empático, saber escuchar, y creo que nuestro dirigente tiene esas cualidades. Y entonces, como dirigente, como ser humano, y como parte de esta etapa que le ha tocado vivir al frente del sindicato, creo que lleva un buen destino, un buen rumbo y hemos visto diferencia en el sindicato. Y en nuestra sección, pues bueno, le hemos imprimido un sello muy particular que tiene que ver con mi persona. Yo siempre busco darles un trato respetuoso a los maestros, escuchar a todos.
Siempre que hay evento me quedo hasta el final y les digo, a ver, denme la oportunidad de desahogar el evento. Al final yo me quedo a atender al último, al que quiera. Entonces estarlos escuchando, estarlos atendiendo y buscarles respuesta en la medida de lo posible, pues eso nos ha hecho como que esa relación más de confianza, de donde quiera que me ven, donde quiera que nos paramos, o sea, no hay un lugar donde uno se pueda esconder. Si a veces tenemos que hacer necesidades de ir al banco, en el banco me encuentro el maestro y con la confianza de decir, ¿me permite un momento? Dice, yo sé que no es el momento, pero mire, creo que se dio el espacio para esto. Y donde sea los atiendo. Así puede ser en una comida, en un lugar, donde sea. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a restablecer la confianza entre la dirigencia y quienes formamos el grueso de cada uno de los integrantes de la sección 36. Lo decía en un principio, nos dedicamos a la formación. Y derivado de la formación, derivado de los resultados que hoy vivimos, de las negociaciones, de los incrementos salariales, de las respuestas en basificación, de buscar cómo estén mejor los maestros, cómo atenderlos cada día para que se sientan a gusto en su trabajo. Yo creo que eso nos ha dado la confianza y la oportunidad de seguir construyendo la unidad, que no solamente es en el discurso, la unidad en el hecho del día a día se vive, se palpa, con los mismos presupuestos que vivíamos desde el 2014, con los mismos presupuestos que teníamos en esa fecha, que son los mismos de hoy, buscamos hacer cosas diferentes, de tal manera que se sientan a gusto. Buscamos también la convivencia familiar, que son cosas que se nos habían olvidado en el sindicato. Y entonces, por ejemplo, hoy implemento aquí en la sección, pues el Día del Niño. Y hay quien dirá, pues es que el Día del Niño, ¿no? Pues yo creo que es el momento más apremiante, porque quienes descuidamos más a nuestros hijos somos los propios maestros. Entonces, regalarles un tiempo de convivencia, de esparcimiento, de juego, de diversión y de convivencia familiar, creo que es algo que tenemos que seguir explotando, algo que tenemos que seguir promoviendo de la convivencia entre los trabajadores de la educación y su familia. Y eso fortalece la salud emocional de los maestros, de los docentes. Y yo le apuesto mucho a que debemos de tener una muy buena salud emocional los maestros para que nuestros niños estén bien. Porque si queremos que los niños estén bien, pero quienes estamos trabajando carecemos de una salud emocional, pues yo creo que no estamos por el camino correcto y adecuado. Pero hemos hecho muchas cosas. Hemos pensado en el maestro como ser humano primero y después como trabajador. Primero hay que ponerle atención al maestro. Hemos tocado temas que a veces no quieren tocar los sindicatos, ¿no? Que es el acoso sexual, el abuso sexual, y que es un tema que luego nadie quiere tocarlo porque pues nadie quiere tener como que señalamiento, decir, oye, pues es mi compañero, fue mi compañero, ¿no? Aquí hay dos cosas muy claras, hay que distinguir entre la amistad y entre tu trabajo. Y a mí me ha tocado verlo, ¿no? Entonces dijimos, a ver, pues tú como servidor público tienes una responsabilidad de conducir una institución o de trabajar o de respetar a tus compañeros, ¿no? Y la amistad es muy aparte. Ajá, la seguimos conservando si quieres, ¿no? Pero hay que comportarnos como debe de ser. Y entonces hemos impartido cursos, talleres abiertos por webinars sobre el tema del acoso sexual en las escuelas, en los espacios, pues es algo de lo que se debe de hablar. ¿Para qué? Pues para decirles que le estamos poniendo atención, pero además que lo tenemos que corregir donde pase o que se tiene que sancionar quien llegue a las instancias correspondientes, ¿no? Entonces son esas cosas pues nos van marcando, ¿no? Me acuerdo que al inicio de la gestión hicimos un convenio con una asociación civil que tiene que ver sin duda con el tema de la salud mental y salud emocional. Yo empezaba a ver problemas con algunos compañeros, maestros y maestras, de violencia desde el hogar, violencia en los espacios escolares. Y entonces dije, pues necesitamos atenderlos, ¿no? Y fueron 6 meses de consultas psicológicas, de personas especializadas que vinieron a atender a las maestras y los maestros. Sacamos cerca de 400 asuntos, 400 casos de terapia que les dimos a los maestros y a las maestras, que nos llenó de mucha satisfacción. Y eso fue como que un pequeño ensayo para argumentar ante el Estado de que tenemos que impulsar como un derecho la salud mental y emocional de los trabajadores de la educación y que esté consagrado como un derecho, así como tenemos la salud de medicina familiar y cosas por el estilo,
así también tiene que ser para con todos los ciudadanos, pero particularmente para las maestras y para los maestros. También le hemos imprimido ese tema de pensar en las personas, de ser un poquito más humanos, de ser más condescendientes con ellos, de entender el día a día de lo que vivimos los maestros. Yo soy maestro y también, aunque andemos sonriendo todos los días, no quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? Tratamos de superarlos y que no nos trastoquen los problemas que tenemos de casa en el ámbito laboral, porque nuestros niños merecen un respeto y como profesionales tenemos que asumirnos así. Pero ese tipo de acciones, ese tipo de cosas son las que hemos implementado en la sección. Pero particularmente lo más que hemos hecho es el eje transversal de la cercanía. De hecho, ahorita voy a una reunión con maestros a escucharlos, a atenderlos, a agradecerles. Siempre que me reúno con ellos, con todos los trabajadores de la educación, siempre va por delante un agradecimiento por todos los días. Porque hoy las generaciones de niños, pero particularmente de papás, no son las mismas de hace muchos años. Hoy a veces el conflicto está más con el papá que con el niño. Y entonces también eso tenemos que regularlo, porque hemos vivido tantas cosas y eso es lo que platico con ellos y seguramente por eso hay la confianza. Hoy pues también soy diputado y nos ha dado la oportunidad de intervenir en la ley para muchas cosas. Una de ellas pues fue el consagrar en la Constitución del Estado de México, en la Ley de Educación, pues, el derecho a la escuela de tiempo completo, que ustedes saben que es un programa pues, que en lo particular yo estoy convencido de que ayuda al rendimiento escolar, al aprendizaje de los niños, pero a toda su alimentación. Entonces soy un convencido de eso y lo que nos convence hay que seguir luchando para hacerlo posible. ¿Por qué? Pues por el bien de ellos, por el bien de las niñas y los niños. Pero otra es que tenemos que cuidar en la Constitución, en la Ley de Educación o en el Código Penal, de que nadie pueda andar tocando a los maestros dentro del centro escolar. Tenemos que garantizarles su seguridad en las escuelas. Porque pues a quién le gustaría que en tu centro escolar vayan y te saquen, te ofendan, te agreden o te violenten. Yo creo que eso no puede seguir pasando, porque ha pasado. A nosotros nos han tocado situaciones muy desagradables. Yo creo que eso no puede ser posible. Y son temas y son cosas que hablamos en el gremio, que hablamos acá, y que pues, pensar como maestro, sentir como maestro y vivir lo que viven los maestros todos los días, creo que eso es lo que nos ha hecho muy empáticos y nos ha hecho que tengamos mayor confianza para poder contarnos las cosas. A mí me escriben los maestros porque les doy mi número telefónico y aunque hay algunos que me dicen, no me ha contestado, pero ya te leí. Le digo, ¿y tu asunto es este? Ah, sí, para que veas. Porque le digo, a veces en el camino voy leyendo y voy contestando, pero ya lo estoy revisando, ya lo estoy viendo. Entonces esa cercanía de que los compañeros entiendan que sus asuntos, sus problemas, son los problemas del dirigente, creo que nos ayuda mucho a seguir conservando la confianza de ellos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer durante esta gestión, durante este tiempo y lógicamente lo que les decía, formación que ayuda a la unidad y sobre todo en la formación hacer entender a todos quienes formamos parte del sindicato que primero son los intereses colectivos, que los intereses o que la suma de las individualidades cuando le suman al colectivo ayudan mucho, pero que cuando cada quien quiere ver de manera particular sus intereses afecta al gremio y afecta a la unidad y afecta a todo. Entonces aquí como que nuestra máxima es, si tu individualidad le va a ayudar al logro colectivo, pues qué padre, porque cuando le va bien al colectivo, le va bien a las individualidades. Entonces yo soy convencido de eso. Muy bien, pues un gran futuro para la sección 36. Yo lo espero que sí. Hemos materializado la unidad en su inmensa mayoría, porque aún en la diversidad hay quienes están sumados al trabajo, pero no porque vayamos a ofrecerles algo. Material o algo, regalías, temas políticos, sino porque se convencen de lo que hemos hecho. O sea, que no solamente queda en el discurso, sino que trasciende a los hechos, a la realidad. Y trato de ser muy condescendiente y de escucharlos. Entonces yo creo que esas dinámicas pues nos han ayudado para cuando hay diferencias, pues podernos sentar, dialogar, platicar y decirles que esta es una casa en donde entramos todos con nuestro pensamiento distinto, diferente, pero con un objetivo común, que le vaya bien al colectivo. Y lo vuelvo a decir, si le va bien al colectivo, pues nos va bien a todas las individualidades. Y así nos vamos fortaleciendo, es una corresponsabilidad. Usted pisó las escuelas y en ese trabajo diario con los alumnos, ahora que es secretario general del CENTE, ¿cómo ha visto la evolución de este gran organismo, Sellén? Pues lo he visto
a través de la historia, me tocó conocer al maestro Carlos Hinojosa, me tocó después conocer a los directores que siguieron en el organismo, al ingeniero Curinaime, al licenciado Tomás Ruiz Pérez, a Rogelio Tinoco, y bueno, puedo hacer mención de varios nombres que han estado al frente del organismo, pero como es mi manera de ser y mi manera de pensar, pues yo sentía siempre que se quedaban limitados porque era una acción de un funcionario de gobierno y no trascendían las acciones más allá de poder ver la realidad de las escuelas, la realidad del hecho educativo, la realidad de ver las circunstancias en las cuales trabajan todos los días las maestras y los maestros y no perder la sensibilidad, porque trabajamos con personas, ¿no? Y ha ido evolucionando sin duda. Yo creo que se ha materializado desde su constitución, de cómo ha ido poco a poco consolidándose, desde la estructura orgánica, de elaborar las funciones, los manuales, de darle cuerpo, que hoy es un instituto que tiene demasiado valor, que administra la educación federalizada en nuestro estado, que nos sentimos orgullosos de CEIEM, porque pertenecemos a CEIEM, a los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, que cuando estudiante yo caminaba sus pasillos ahí en la dirección general, cuando nos tocaba visitar, y las instalaciones que visitábamos, educación superior, visitábamos mucho, y parecía un monstruo impenetrable, ¿no? Parecía como algo inalcanzable. Y hoy que estamos aquí, que estoy en la dirigencia, pues como que ese sueño ya está cumplido, ¿no? De poder estar muy cercano al organismo, porque caminamos de la mano. Siempre la sección o las secciones, tanto la 17 como la 36, ha tenido la dinámica de caminar con el organismo, de caminar a la par, de que no le pegue ningún asunto al organismo de gran trascendencia, porque sin duda le pega a nuestros representados, a quienes integramos las secciones en el Estado de México, la 17 y la 36. Es como que siempre nos hemos ido cuidando en el sentido de que no se trastoque el derecho a la educación de las niñas y de los niños y coadyuvar. El sindicato siempre ha coadyuvado con los fines de la educación en dos momentos fundamentales del sindicato. El número uno es velar por nuestra materia de trabajo, que es la educación y la escuela pública, y el número dos es velar por los derechos profesionales, salariales, laborales de las maestras y los maestros. Y entonces en esos dos ejes nos hemos conducido, hemos coadyuvado con el Estado, con CEIEM, y creo que hoy está en el momento extraordinario, en un muy buen momento, de retos sin duda, porque siempre son retos, porque lo administra un maestro. Lo administra un maestro y su estructura también está administrada por la mayoría de maestras y de maestros. Entonces el reto es mayúsculo, es demostrar que sabemos administrar nuestra materia de trabajo y que como maestros, pues somos más sensibles a las cosas que pasan todos los días en las escuelas, pero más atentos a que atendamos con prontitud o hacer esa acción de prevención, más de reacción. Yo siempre le apuesto más a prevenir que estar corrigiendo, atendiendo en su momento las cosas que nos pasan. Y hay mucho que hacer todavía en el organismo, en CEIEM, pero yo lo veo con los mejores ojos. Yo me identifico con CEIEM, soy de la familia de CEIEM, quiero a CEIEM, lógicamente, y desde la dirigencia de la sección 36, pues siempre vamos a coadyuvar con el organismo, ¿no? Porque es muy noble, ha sido muy noble a través del tiempo, y hoy que tenemos esta condición, esta particularidad, pues mucho más. Pues hay mucho más por qué seguir cuidando nuestro organismo, que es CEIEM, y pues yo aprovecho para felicitarlo por sus 32 años de vida que lleva el organismo y por los que vengan, ¿no? Por los que vengan. Y bueno, y me ha hecho una pregunta un poco más personal, ya que Ajá. tiene usted esta apertura con nosotros. ¿Qué características en común tiene la figura del secretario general de la organización 36 del CENTE con el Rigoberto de casa, el profesor de escuela y el Rigoberto político? Ay, caray. Híjole. Pues a veces donde quedamos a deber es en la casa, la mayoría de las veces. Porque es pues prácticamente entregarse en cuerpo y alma a esta actividad sindical y es muy demandante de tiempo. Particularmente nuestra cultura en la sección, pues es hasta morir. O sea, así lo decimos de manera coloquial,
porque podemos empezar a las 8, a las 9, a las 7, a las 10, pero no sabemos a qué horas terminemos, de toda la agenda que implica trabajar en favor de los compañeros, de los trabajadores de la educación, porque así es la dinámica, ¿no? Y entonces en esto descuidas un tanto a la familia, procuras atenderlos, procuras darles tiempo, como dicen muchos, de calidad, aunque sea un momento, pero siempre les quedamos a deber. Yo creo que como maestros en lo general, siempre les quedamos a deber a nuestros hijos, ¿no? Y a veces algo que traemos ahí como la angustia, como la pena de querer atenderlos en su momento, aunque sean los espacios tan cortos que tenemos. Pero yo muy contento de que mis hijos, tengo dos hijos, mi hijo tiene 6 años, hoy los niños vienen remasterizados, muy inteligentes, y luego me dicen, oye, tú eres el dirigente del sindicato y qué haces, ¿no? Y me empieza a entrevistar, me empieza a cuestionar, y ya le platico qué es lo que hago, ¿no? Mi hija pues ya va a cumplir 13 años ahorita el próximo mes, y entonces pues ya entiende un poquito más cuál es mi trabajo, cuál es la dinámica, y desafortunadamente se han ido acostumbrando a veces a las ausencias, ¿no? A no asistir a sus festivales, el Día del Padre, actividades que como maestros nos marcan, ¿no? Pero como dirigente, pues mucho más. Te pierdes de momentos muy importantes con ellos, pero que son la motivación de todos los días, ¿no? De pensando en que se sientan orgullosos de lo que hacemos nosotros, del reconocimiento, porque también a veces van a los eventos. Entonces cuando hacen el grito de guerra y todo eso, ¿y por qué dicen Rigo, no? Le digo, pues porque es un aprecio, es cariño que nos hemos ganado con ellos, con los maestros, y del tiempo que a lo mejor no te dedico a ti es el tiempo que le estoy dedicando a ellos, porque hoy me toca estar aquí, ¿no? Y del tema del maestro, del padre de familia, del político, del dirigente de la sección, pues creo que hay una combinación y hay una esencia de la persona. Creo que la humildad, eso ya lo traigo desde mi madre, que es muy sencilla, mis padres también. Como muchos venimos de una cuna de humildad, le sufrimos para poder llegar a estos espacios. Tenemos una trayectoria. Les decía al principio que estudié en la Normal Rural de Tenería. Gracias a mi normal, soy maestro. Yo lo he dicho, lo voy a decir siempre. Si no hubiera sido por la normal, yo no estuviera aquí. O sea, es la que nos ha dado en lo particular esa oportunidad de ser quien hoy soy yo. Porque sin la escuela, sin la formación que me dieron ahí, pues no sería nada de lo que hoy soy. Entonces yo soy muy agradecido con mi escuela, con esa formación que tuve ahí. Como maestro, pues fantástico, porque la visión de maestro me hizo hacer cosas como dirigente. Esto no me gusta, o no me gustaba como maestro, quiero verlas como maestro, no como dirigente alejado, ¿no? Y entonces he tenido como que mi orientación en la vida sindical ha sido a partir de la visión de los maestros. Como maestro que no me gustaba, pues eso no lo hago, sino que hago lo que al maestro le pueda agradar. Es como cuando digo, si alguien va a vender comida, pues tiene que probar la comida y le tiene que gustar. Entonces yo acá como dirigente digo, esto pues no me gustaba como cuando era maestro o cuando era secretario delegacional, esto lo cuestionaba y lo criticaba. Y he ido poco a poquito corrigiendo, pero mi forma de ser, mi persona, como que me ha ayudado mucho a eso. Y la otra clave es no perderse. Y entonces, pues esa es la combinación que hay entre el político, que ocupa el poder para servir, porque si estamos allá, yo siempre les digo a mis compañeros, hoy que soy diputado, y que gracias a los maestros voy a volver a ser diputado, pero con una misión, de seguir velando por la educación, por la escuela pública en el estado, por las niñas, por los niños, y lógicamente por las maestras y por los maestros. Eso que yo le decía, de por qué salvaguardar en la ley o legislar la integridad de los maestros, hay que ponerlo en la ley. Es una tarea que llevo, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer entenderle al Congreso y a los actores que necesitamos salvaguardar la integridad de los maestros. Y ese papel del político, pero sin perder la esencia de ser maestro, pues nos ayuda. Porque al fin y al cabo no te olvidas de dónde vienes, de cuál es tu origen. Pero además, cuando alguien me pregunta, maestro, ¿y después de eso qué sigue? Pues miren, lo más seguro que tengo yo es mi dirección de escuela y mi grupo. Lo demás, pues el tiempo lo definirá. Pero lo que yo sí tengo seguro es eso. Y no me daría pena ni nada por el estilo regresar a mi origen. Porque siempre que regresa uno a su origen, se revitaliza, pone uno nuevamente los pies sobre la tierra. Y esa es la esencia de uno. O sea, no hay otra más que esa. Gracias a los maestros y gracias a mis compañeros y al colectivo, pues he tenido la oportunidad de ser dirigente y ser diputado, ¿no? Y estar en los espacios.
Y correspondiendo a esa confianza, pues yo tengo que responder con trabajo y con cosas que beneficien al gremio, a la educación, a las niñas y a los niños. Entonces es una combinación padre, pero creo que encauzada siempre con el origen de ser maestro. Y cuando uno lo hace con ese origen, creo que no te pierdes en el rumbo. Lo que yo he notado es la trascendencia política. La trascendencia política de lo que representa para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero, por su posición geográfica que tiene, y la otra, porque es una sección muy aguerrida, muy dinámica, muy dispuesta, muy entendiendo el proyecto nacional y el proyecto seccional, que eso cuesta mucho trabajo. Y lleva años, pues llevamos muchos años. Llevamos cerca de 4 o 5 años metiéndonos en la formación de todos los fines de semana. No adoctrinamiento, que es diferente, de formación. Porque ahí cada quien decide. Si te gusta o entiendes por qué hay que tener sentido de identidad y sentido de pertenencia y por qué luchar, pues hoy lo vivimos. Hoy yo le decía, esta es la recompensa de toda esa ruta que hemos hecho. ¿De qué? Pues de trabajar en unidad para que los logros los compartamos también en unidad. Entonces creo que nos hemos entendido muy bien con nuestros compañeros y eso ha permitido la fortaleza, la fortaleza. Somos más o menos 50,000 en promedio, pero hay secciones del país que numéricamente son más grandes numéricamente, pero nosotros como si fuéramos más de 50,000, ¿no? O sea, la idea es cómo notarse, cómo darse a notar, a ver, porque Con un podemos proyecto ser, muy definido sí, además, podemos ¿no? ser 100,000, pero se pueden ver 100. Entonces la idea es que si somos 50,000, pues nos veamos los 50,000 o más de 50,000, ¿no? Que esa es la importancia y la trascendencia política, que no la podemos perder de vista. El maestro, la maestra es un actor social y es un ente político en cualquier comunidad. Y a veces son cosas que no explotan. ¿Por qué? Pues porque a veces no queremos, porque a veces la visión no nos da para entender cuál es nuestro papel que jugamos ahí, porque todavía seguimos siendo de la sociedad uno de los actores de mayor confianza entre los sacerdotes, los maestros y los del ejército. Los soldados son quienes tenemos todavía esa distinción de respeto en la sociedad y creo que tenemos que aprovecharlo. Y tenemos mucha tarea que hacer. Derivado de los campamentos y de la formación política, yo les decía a los maestros, creo que hemos perdido la vinculación entre nuestra tarea docente de ser maestros de horario a trascender en la comunidad. Hemos perdido ese vínculo con la comunidad y con los actores de la comunidad. Y yo les decía, vámonos los fines de semana. Y son de las cosas que me han gustado, me gustan, me siguen gustando. Porque antes hacíamos un evento deportivo en la sección y tenía que ser entre semana para que fueran los maestros. Hoy no. Hoy necesitamos sábado y domingo para hacer nuestros eventos deportivos. Hoy necesitamos sábado y domingo para hacer una labor social en las escuelas, en las comunidades, y los compañeros van. Esos son de los retos bonitos que nos gustan. Porque dices, ¿cómo logramos eso, no? Después yo me pongo a pensar, ¿cómo logramos que salieran, no? Si antes no queríamos salir porque decían, semana del día voy. Y si no me lo dan, no voy. Pero hoy estar un sábado, un domingo, haciendo labor social, entendiendo que no podemos perder la comunicación con la comunidad, el lugar donde trabajamos y nosotros como maestros y entes que somos, porque yo soy creyente de que el reconocimiento y la revalorización social no nos lo va a dar ningún programa, ninguna ruta de sentimientos con la gente, eso no nos lo va a dar. ¿Qué nos lo va a dar? La presencia en la comunidad y nuestro trabajo diario en favor de los niños y que vean los papás que su comunidad, donde ellos viven, nos interesa a nosotros. Y que a lo mejor un día al mes, ahí nos ven, porque lo hicimos. Me tocó ir a Naucalpan, en La Mancha, partimos de la escuela, hicimos labor social en la escuela y nos salimos de la comunidad. Hicimos sinergia con el delegado y con el presidente del COPASI. Le dijimos, ¿en qué le ayudamos? Dice, pues ayúdenme a limpiar las calles, ¿no? Y entonces empezamos a barrer, a limpiar las calles, a los perritos muertos que estaban ahí, que nadie los quitaba, pues entre maestros los levantamos, los quitamos, dejamos la colonia en torno a la escuela, limpia, bonita, pintada, en condiciones, y la gente nos veía como extraños. Pero lo bonito fue cuando decían, maestra, ¿qué hace usted aquí? Porque qué pena me da, ¿no? O sea, estoy viniendo a limpiar mis calles, ¿no? Y la experiencia y los comentarios de la gente nos hizo, pues, seguir. Solo que nos llegó la pandemia.
Entonces hoy tenemos que retomar esto. O sea, el maestro nunca debe salir de la comunidad donde trabaja. Debe tener siempre comunicación y creo que es el valor social pues, que nos vamos a ganar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pero además demostrándole a la gente pues esa corresponsabilidad. Entonces son de las cosas que hemos hecho aquí en la sección. Todo esto que nos comenta lo consideraría como un legado que está dejando como secretario general de la sección 36. Yo creo que sí, yo creo que sí. Han sido retos personales que que yo veía que a veces podían ser inalcanzables, ¿no? Pero hoy son posibles. Y sí es un legado, porque seguirlo haciendo va a formar parte de una cultura y nos va a ayudar mucho como maestros y como gremio, nos va a ayudar mucho con la sociedad, porque hay luego actores que nos hacen pelear entre maestros y padres, pero creo que la comunicación y la cercanía, otra vez vuelvo al tema de la cercanía, nos va a ayudar mucho para entendernos, para entendernos. Y sí, es un legado que, ¿de dónde lo traigo? De la normal, de la normal. Porque todos los fines de mes, perdón, todos los fines de semana, nos quedábamos un grado a hacer labor social en las comunidades. Y eso nos ayudaba mucho cuando teníamos problemas en la escuela. Porque hacemos un vínculo con la comunidad de ir a ayudarles a rehabilitar, a pintar, a barrer, todos los espacios. Y entonces después de eso comíamos con la gente. Y entonces nos veían de forma diferente. Y entonces generaba un vínculo de corresponsabilidad y sin duda de apoyo mutuo. Cuando teníamos un problema, los primeros que nos decían, ¿qué está pasando, jóvenes? Y entonces iban con nosotros y decíamos de esto. Ayúdenos con un escrito dirigido al gobierno del estado para que solucione esta problemática que tenemos que no se ha ido subsanada. Ellos nos ayudaban. Y entonces de ahí soy fiel creyente de que la relación con la comunidad es fundamental. Y esa labor social que nos da mucho éxito allá, me la traje para acá a la sección, la implementamos los fines de semana y nos está dando muchos resultados, muchos resultados. El ir con los maestros y hacer pintacaritas, cantar, porque tenemos mucho talento en el magisterio tenemos mucho talento. Cantar, bailar, hacerles pasar un rato ameno y agradable a las comunidades en el ámbito y el contexto de violencia que se vive, yo creo que es muy sano, es muy bueno. Y eso también ayuda. Porque dicen, fueron los maestros, ¿no? Los de la primaria Vicente Guerrero, los de la secundaria Torres Bodet, y entonces habla muy bien de los maestros. Tenemos que volver a reposicionarnos socialmente. Y yo creo que lo vamos a hacer con ese tipo de acciones. Y ese es un legado, yo cuando ya no esté quisiera que lo siguieran mis compañeros, haciéndolo ya más que como un reto, como un tema cultural, que pudiéramos salir a la comunidad. ¿Se siente satisfecho entonces con todo Me siento ese gustoso, trabajo? me siento gustoso. Algo satisfecho, ¿no? Porque siempre hay muchas cosas que hacer. Y yo soy muy inquieto. Digo, ahora nos falta esto, no nos falta el otro. Y siempre hay algo. Y yo creo que es el dinamismo que tiene la sección, ¿no? Porque decimos, ya logramos esto. ¿Ahora qué sigue? Pues vámonos por esto. Y ahora qué. Es como un siempre estar buscando qué hacer que ayude a la educación, a la escuela y a mis maestros. Entonces, ese es el día a día, día a día. En estos próximos días vamos a entregar un concepto a los supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, que no se cobraba. Que no se cobraba. Hay muchos que por mucho tiempo no se cobraba. Y entonces la llegada de compañeros, maestros, a los espacios administrativos y empezar a revisar y entonces empiezan a encontrar, oye, esto no llegaba a todos, ¿no? Entonces, esos detallitos de decir, esto no te llegaba, hoy ya te llega, no sabes ni por qué, pero aquí está. Es como ayudarnos todos los días, ¿no? Si es un peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, los pesos que sean, siempre abonan, siempre ayudan. Entonces siempre les digo, a ver, ¿y ahora qué más hacemos? ¿Ahora qué más buscamos? ¿Ahora qué más implementamos, no? Y traemos retos. Ustedes saben que desde el 2014, pues se cerró la oportunidad de poder en el Estado hacer ejercicios, no de negociación, yo creo que son de reconocimiento. Porque tanto maestros son mis compañeros del Estado, como los que somos de la federalizados. Es el mismo trabajo que hacemos, somos muy responsables, muy trabajadores. Yo les he de reconocer que en la pandemia, cuando regresamos, los primeros que empezaron a levantar las escuelas fuimos los maestros federalizados. Fuimos nosotros. Y empezamos a ir a hacer labor social, empezamos a chapear, empezamos a limpiar, empezamos a pintar, con los esfuerzos de todos. Y dijimos, órale, vamos todos a retomar las clases, con nuestros temores, con nuestros miedos, con lo que haya sido. Pero nos pusimos de pie. Y con los cuidados y con todo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues merece también un reconocimiento, merece seguir buscando qué más,
abonar, qué más sumar, cómo ayudar. Yo creo que esa es nuestra tarea diaria, ¿no? Y mientras no perdamos ese espíritu de gestión y de ver al maestro como ser humano, yo creo que nos va a ir bien. Excelente, maestro. Sí. Finalmente, un mensaje para toda la comunidad CEYEM en este su 32 aniversario. Pues miren, yo me siento muy orgulloso, ya lo decía, de nuestro organismo, de CEYEM. Y yo qué más les puedo pedir o qué más les puedo recomendar. Que nunca perdamos de vista por qué estamos aquí y por quiénes estamos aquí. No por quién, por quiénes. Pues estamos por nuestras niñas y por nuestros niños. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, son nuestra razón de ser, son nuestra motivación y son quienes nos dan la oportunidad de tener todo, todo. Gracias a ellos tenemos todo. Entonces, cuidemos la educación federalizada, básica. También tenemos prepa abierta y tenemos educación superior. Hoy con la noticia de que estamos trabajando y gestionando para que se genere otra escuela de educación superior en Nicolás Romero, una universidad pedagógica nacional, que con muchos esfuerzos, como siempre ha sido, coadyuvamos con el organismo, coadyuvamos con CEYEM y con la parte que le toca al sindicato, hoy en nuestra sección, para que sea posible una institución más de educación superior en el municipio de Nicolás Romero y encontrando buena recepción de quienes administran el municipio. Entonces, esas son buenas noticias y así como esa apertura de próximamente, el próximo ciclo escolar de esta universidad pedagógica, pues queremos seguirles encargando como maestro, cuando yo regrese a las aulas y me voy a nuevamente como su compañero, pues seguir haciendo el trabajo como se nos pide y más allá de como se nos pide, ¿no? De pasar de lo ordinario a lo extraordinario, hacer cosas fuera de lo común, porque eso nos ha distinguido como maestros. Nunca se limiten a hacer algo, siempre háganlo, busquen realizar sus sueños, busquen siempre tener en las mejores condiciones a sus niñas, a sus niños, a sus escuelas, y aprovecho en este marco de los 32 años para felicitar a todas y a todos los trabajadores de la educación que pertenecen a CEYEM, institución de la cual yo me siento muy orgulloso, muy feliz, muy contento pues de pertenecer y que pues tendrá muchos años siempre y cuando nosotros querramos y que las transformaciones tendrán que ir siempre de la mano de las maestras y de los maestros, pero también de su sección 36 y sin duda de su sección 17. Pues muchas gracias por Maestro la oportunidad. Rigoberto Vargas Cervantes, le agradecemos mucho su tiempo y le deseamos todo el éxito en los nuevos retos que vienen para usted. Muy amable, muchas gracias y muy agradecido por esta oportunidad. Creo que es la primera entrevista que tengo así. Sí. He dado otras entrevistas con otros temas, pero en tema magisterial, en tema de como líder sindical, que es la primera entrevista que me toca vivirla con ustedes. Pero muy contento, muy confiado, muy tranquilo y de poder compartir esta charla con ustedes, estas experiencias, estas vivencias, nuestra forma de ver la vida educativa, política y sindical. Entonces, muchas gracias, de verdad lo agradezco mucho. Saludo mucho al doctor Magdaleno, al director general de CEYEM y a la maestra directora de planeación, Claro que sí. por todas las atenciones que han tenido conmigo y por invitarme a esta entrevista. Y lo hice con mucho gusto, lo hago con mucho gusto, pero muy agradecido. Un placer, maestro. Muchas gracias.